aquí donde tú vives. Bienvenidos a su programa de Reto Proactivo. Mi nombre es Alona Starostenko y es un gusto esta semana estar compartiendo con usted más historias de éxito y sinergias sociales como lo hacemos en Reto Proactivo. A nombre de Grupo Proactivo Mexicano AC y Rojo Luz, les damos la bienvenida a este programa donde conocerán más temas de responsabilidad social, el desarrollo social y finalmente cómo podemos ser día a día sustentables en cada una de las industrias donde trabajemos y cómo como personas tendremos el reto de ser mejores en temas de sustentabilidad y de cómo cuidamos nuestro medio ambiente. El día de hoy exploraremos un poco el tema del reciclaje y el cómo podemos usar ciertos materiales que estamos acostumbrados en reciclarlos y finalmente tener nuevos productos. A continuación estaré presentando a nuestro invitado, el licenciado Humberto Pacheco. Bienvenido. Hola, muy buen día. Pues muchísimas gracias por el espacio que nos otorgas y la verdad una felicitación por todo este esfuerzo que están haciendo con la organización. El tema de la ecología y la sustentabilidad desgraciadamente todavía no tiene mucho eco con toda la gente, pero bueno, con iniciativas con las que ustedes realizan, creo que podemos empezar a marcar un parteaguas para lograr captar la atención de la población. Humberto, es bien importante, como colega nuestro, tú sabes que los medios, la difusión y la voz social es un tema prioritario, ¿no? Porque hay tantos especialistas, hay tantas causas maravillosas que están cambiando el país, que están trabajando día a día con estos temas y sin embargo no hay difusión, no hay conocimiento. Entonces, bueno, en el caso tuyo, tú representas el portal de Tiempo de, que es bien importante, el que se crea y que busca un poquito difundir más causas de gente como nosotros que trabajamos en el tercer sector, en temas de responsabilidad social y estar como monitoreando estos cambios. Platícanos un poco de esto. Pues mira, yo creo que la cuestión como medios es que también tenemos una responsabilidad profesional y dentro de esta responsabilidad profesional pues debemos de buscar algunas alternativas de contenido, de temas que a lo mejor ahorita no son el boom en la comunicación, pero de alguna u otra manera son temas de interés para toda la población. Nos damos cuenta de todos los cambios ecológicos que estamos viviendo. Digo, la gente lo puede ver desde su comunidad hasta el estado o hasta a nivel nacional. Entonces nosotros como medio lo que hacemos es darnos a la tarea de buscar organizaciones como las de ustedes, en algunos casos incluso de crear eventos, de enlazar sinergias tanto con la iniciativa privada, con gobierno, con ONGs y también convocar a la sociedad. Yo creo que esos son los 4 actores principales. Y como medio, pues lo que tenemos que hacer es invitarlos a participar y a su vez entre todos crear contenidos para que la gente poco a poco se vaya acercando y se dé cuenta que esta actividad que de alguna u otra manera juntos desarrollamos, pues es muy divertida y aparte trae muchos beneficios en común. Es bien importante porque hablas de estos 4 sectores y muchas veces por alguna razón operan sobre la misma causa, todos quieren ayudar, sin embargo lo hacen desde su frente, ¿no? El hablar del gobierno, el hablar de las empresas, de las organizaciones de sociedad civil y generalmente a nosotros como individuos cada uno tiene esta meta de ayudar y creo que eso me tiene tranquila porque vemos en nuestro país este cambio de conciencia hacia la ayuda. Yo te preguntaría, ¿qué es lo que más preocupa al mexicano, tú que estás monitoreando constantemente sus eventos, estas causas, y qué es lo que se puede hacer mejor? Pues yo creo que una de las grandes preocupaciones es la parte educacional, que de alguna manera, por ejemplo, el tema ecológico no está ingresando por el tema educacional. Entonces, de repente, creo que se ha convertido en un tema de moda, te lo comento por las diferentes, digamos que entrevistas, investigaciones o los acercamientos que tenemos con estos 4 sectores que estamos platicando. De repente para las empresas se convierte en un tema de moda, lo toman como moda y al final de cuentas pues la moda tiene un tiempo, tiene solamente un tiempo muy corto de vida, entonces la gente lo adopta porque está de moda, pero de repente la gente, por así decirlo, pasa de moda y deja de asimilar que no es una moda, es un estilo de vida en el que no tienes que ser ni radical, o sea, no tienes que ser un hippie, no tienes que ser muy radical en la cuestión ecológica. Yo creo que
Hoy en día hay empresas con las que nos hemos topado a nivel nacional y a nivel internacional y son mexicanas, que han desarrollado desde tinacos ecológicos, desde baños, o sea, te estoy hablando desde muebles, te estoy hablando desde productos, te estoy hablando incluso desde cuestiones que tienen que ver con la agricultura, que a veces pensamos que no es, que solamente la agricultura puede ser ecológica, no, o sea, hablamos desde la transportación, desde el empaque, desde dónde se comercializan esos productos. Entonces yo creo que invitar a estos 4 sectores es muy importante, porque a final de cuentas pues el gobierno es un eje rector de nosotros como sociedad, entonces que esté enterado de lo que está sucediendo. O sea, no queremos que el gobierno sea el que resuelva todas las circunstancias, porque de alguna manera el tema nos incumbe a todos, pero invitar al gobierno a que esté enterado y de alguna u otra manera, pues a veces nos otorga los espacios, a veces nos patrocina directamente, a veces con la capacidad de comunicación que tiene el gobierno también nos permite que esta información llegue a más gente. Entonces yo creo que por ahí el gobierno actualmente está muy bien incluido. En la parte de la iniciativa privada, pues yo creo que las empresas deben de estar un poco más ocupadas en no tanto verlo desde el aspecto comercial, porque desgraciadamente ahorita la ecología no es lo más comercial del mundo, pero a lo mejor deben de estar un poquito ocupadas en empezar a insertarse en este sector ecológico, en la economía verde, a partir a lo mejor, si no producen nada, si no crean nada ecológico, bueno, apoyar proyectos como en el caso también de ustedes, ¿no? Que ustedes pues de alguna manera a través de Sustenta desarrollan diferentes actividades que a veces necesitan un financiamiento muy fuerte, porque de repente pareciera que en la ecología está todo resuelto, no, pero también tiene muchísimos gastos, ¿no? Y tocas un punto importante que son los gastos y cómo tú puedes involucrar el cambio, ¿no? Porque muchos proyectos, por alguna razón, creo que está el malentendimiento o el mito que sí es ecológico, que sí es reciclable, que sí es orgánico, es más caro. Tal vez pueda ser más caro en la etapa inicial. ¿Por qué? Porque llevamos toda una trayectoria de estar generando, gastando, y ahora que yo decido hacer el cambio y reusar los materiales, ni la tecnología, ni los espacios, ni los usos y costumbres que tiene la sociedad están listos, ¿no? Es decir, temas que se me ocurren como la ropa second hand, que en otros lados de segundo uso se puede comercializar, que es muy bella y que se acepta, aquí ni siquiera es de moda, ¿no? Por ciertos temas culturales, o sea, a fuerza tienes que tener prendas nuevas. Temas secundarios como es el que te dejen algo, que reuses algo, es como, no, pues ¿por qué no me compro algo nuevo, no? ¿Hasta qué punto esta necesidad de estar consumiendo, de estar comprando bienes, gastando, creo que está un poquito exagerada, ¿no? No sé. Pues yo creo que en ese sentido tienes toda la razón, ¿no? Yo creo que a nivel nacional, o sea, como país, tenemos un nivel de consumismo bastante bueno, bastante aceptable, incluso somos una de las economías de consumo más poderosas a nivel mundial, aunque no lo pareciera, pero bueno, es el caso de muchas transnacionales que ven en México una gran oportunidad, ¿no? Más de 110 millones de consumidores potenciales, o sea, a cualquier empresa le es muy atractivo. En la parte que tú dices, usos y costumbres, que de repente la gente no quiere reutilizar desde la ropa, desde algunos alimentos o en su momento desde muebles, otro tipo de cuestiones, creo que hay un movimiento ya muy interesante detrás de todo esto. Y ese movimiento se basa mucho en la creatividad y el diseño mexicano. Por ejemplo, nosotros en esta proactividad de invitar y de crear eventos, hemos tenido la oportunidad de trabajar con diseñadores mexicanos, que ellos lo que están haciendo es, a través de ropa de segunda mano, están creando nuevos diseños y están haciendo ya un estilo de vida atractivo para la gente. Lo que estamos tratando de hacer es decirle a la gente que la sustentabilidad y la ecología es un buen estilo de vida. Es un buen estilo de vida porque aparte de que te puedes ver bien con una ropa que venga perfectamente diseñada y que tenga una segunda oportunidad y creativa, aparte de ello, bueno, pues estás beneficiando el hecho de que ya no se tengan que crear nuevos materiales, porque bueno, en algunos casos, por ejemplo, como es un estudio que sacó Greenpeace muy interesante, para fabricar telas se tiene que contaminar a veces demasiado. Muchísimo, los mantos acuíferos. Y también un poco, Humberto, lo que haces pensar es el reuso, la segunda oportunidad y que aplique para todos los sectores y estilos de vida, porque efectivamente a veces pareciera que solo los que están de moda, los que trabajan en la industria ecológica tienen esta noción, pero creo que es un tema de humanidad, es un tema de sociedad, el decir, bueno, si me compro un cosmético no me voy a comprar 200 o 300, porque con un labial, con un maquillaje es suficiente.
eficiente, ¿no? Cómo un poquito ir refrenando e irnos hacia atrás, como lo hacían nuestros familiares, nuestros abuelos, que tenían tal vez una chamarra de por vida, 2 muebles o 2 sofás, y no se cambiaba un producto cada año, cada medio año, sino tenía ciclos de décadas o, no sé, más allá de los 50 años por producto utensilio de casa, por ejemplo. Lo que pasa es que yo creo que también, como te decía en un principio, yo creo que el problema más importante es la cultura y la educación. Yo creo que la gente también debe de tomar en cuenta cómo se fabrican ciertos productos y a partir de ello también darle su voto de confianza a la empresa que los fabrica. Hay productos que al momento de su fabricación es demasiado contaminante, el proceso es muy contaminante, o los materiales que se utilizan no son materiales 100% ni reciclables ni sustentables. Entonces hay productos que pueden ser muy agresivos con la naturaleza y con la ecología. Ahí, bueno, ya responsabilidad de cada quien, pero yo sí invitaría a la gente a que de alguna manera, por ejemplo, pues no sé, o sea, se meta, se adentra lo que consume en su casa y verifique, a ver, no sé, o sea, compro unas bolsas para basura, pues tengo que verificar si realmente a lo mejor, por ejemplo, el plástico con el que están hechas es oxobiodegradable, que le facilita la existencia también al usuario y también a la naturaleza, el hecho de que sea biodegradable, y así con otro tipo de productos. Y como tú lo decías, bueno, en el caso de la ropa, hoy en día hay creativos mexicanos muy interesantes que están desarrollando unas líneas de ropa muy atractivas, de bajo costo, pero también de repente es como el saco que pareciera que ya lleva años y ellos a través de su creatividad le dan un estilo propio y nuevamente pareciera como si fuera una prenda nueva. En el caso de los muebles, ahorita está muy en apogeo lo que es el estilo vintage, de que tú puedas tener esos muebles que pareciera de la abuela y demás, y ahorita son muebles que incluso son demasiado costosos. Lo que se hace es esos muebles que a final de cuentas pues se les vuelve a dar un tratamiento, se les vuelve a dar un estilo de diseño y terminan siendo muebles muy atractivos para la decoración de la casa, de la oficina, de lo que tú quieras. Entonces, yo creo que debemos de utilizar algo que a los mexicanos se nos da muy bien y es la creatividad, pero también la creatividad de investigar, a final de cuentas también de poder crear proyectos, y la otra es de invitar a la gente a que se incluya en estos proyectos. Y eso es bien valioso, Humberto. Hay que reflexionar acerca de revalorizar los objetos que yo tengo, como tú dices, la ropa, el sofá, algo que me heredaron, que no sea solamente, bueno, es bellísimo el tema vintage, pero creo que lo vintage, a pesar de que estar de la moda, puede ser una conciencia social constante de usar, reusar y conservar también las cosas, ¿no? Vale la pena reflexionar acerca de cómo podemos hacer este cambio con nuestro estilo de vida y volvernos más sustentables y ecológicos. Regresamos a comerciales y en unos momentos continuamos con el tema de los muebles sustentables, la creatividad y el impacto en México de esto. Cuenta la historia que hubo una vez una casta de caballeros muy valientes, que deslumbraban por su heroísmo. Su sola presencia imponía respeto a sus oponentes y no había ejército que los pudiera vencer. Temidos por su bravura, veloces como saetas cortando el aire. Sus armaduras azulgrana brillaban al sol del ocaso en los campos de batalla. Peleaban ferozmente como guerreros, pero con el corazón como caballeros. El ángel de la victoria era su aliado. No se detenían ante nada. La lealtad y el honor fueron su bandera, y eso les valió siempre resultar triunfantes. Así, por sus hazañas y su valentía, se convirtieron en leyenda, siempre reconocidos como los más audaces, como los más grandes. Leer te hace grande. Diviértete leyendo 20 minutos al día. Vive la vida ultra. Vive la vida ultra. Soñemos todos los días con el México que queremos. Vive la vida ultra. Veracruzanos de color y pelo crespo, somos de alma pura, tierra jarocha donde la luna derrama su blanca hermosura. El grueso faro con su reflector alumbra a San Juan de Ulúa. Arriba mi heroica tierra de ensoñación, oh criolla mansión. Veracruz hermoso, ya la civilización
te abrió su puerta y a tu paso con laureles te coronó. 3 veces heroica ya la historia te apuntó. 3 veces en señal de triunfo ya brotó nuestro pendón. Para ayudar a tu mundo, comienza en casa. Sigue los tips ecológicos. Maximiza el uso de luz natural. Pinta las paredes de tu casa de colores claros. Corre las cortinas y abre las persianas durante el día. Ultra Televisión. Naturalmente Ultra. El ser sustentables y el ser sostenibles con nuestra vida y con todo lo que nos rodea implica un proceso, una filosofía, un tiempo y al final un costo. Entonces creo que, Humberto, un gran ejemplo que tú hablabas de los muebles. Nosotros compartimos contigo muchísimo esta filosofía, tan es así que todo nuestro set es reciclable de cartón y un poco recordamos siempre el día que se termine este mueble se va a poder reusar para otra cosa, ¿no? Entonces, un poquito, si yo como ser humano gasto en ropa, en muebles, ¿qué modificaciones puedo hacer y qué han avanzado de tu lado como emprendedor en esto? Bueno, como emprendedor hemos formado otro proyecto que se llama Talante Taller. Talante Taller es un colectivo que agrupa diseñadores de todas partes de México, diseñadores que incluso tienen un reconocimiento a nivel internacional, que desgraciadamente no cuentan con la infraestructura para poder elaborar sus proyectos de diseño reciclable y sustentable. Entonces realmente Talante Taller se formó con la intención de proporcionarles a ellos toda la infraestructura, toda la maquinaria para que ellos puedan desarrollar estos proyectos. Es muy importante mencionar que todos estos proyectos se llevan a cabo de materiales reciclados. Principalmente estamos hablando de madera. ¿Por qué en la parte de la madera? Bueno, pues hay muchos estados a nivel nacional. Te puedo decir que Puebla ocupa el 3er lugar a nivel nacional en deforestación. Wow. Y de ahí, bueno, podríamos hablar de otros problemillas que existen en ese sentido y que a final de cuentas hoy en día la madera que se corta para los muebles no necesariamente se utiliza para un mueble. Al final lo que se hace es que esta madera tiene un proceso para, digamos, aprovechar mucho más la madera, pero a final de cuentas termina quitándole la vida a un árbol, por así decirlo. Entonces lo que hacemos en Talante Taller es que, bueno, toda la madera que circula en el sector industrial, te puedo hablar desde las cajas que albergan motores, de muchas automotrices que tenemos en México, te puedo hablar de cajas que albergan piezas de muchas maquiladoras que existen en nuestro país, te puedo hablar de tarimas, te puedo hablar de todo tipo de madera que se utiliza para el embalaje industrial, que a final de cuentas en la mayoría de los casos pues la ves en algunos lotes en las autopistas y demás, donde simplemente lo que hacen es apilarlas y pues con el efecto de la lluvia y demás pues termina pudriéndose esa misma madera y termina prácticamente hecha leña y desperdiciada. Lo que nosotros hacemos es que la rescatamos. Una vez que la industria ya las utilizó, nosotros vamos, las compramos, porque a veces la gente piensa que todo lo que es sustentable es regalado, y no. En la mayoría de los casos tenemos que adquirir el producto y una vez que lo adquirimos, hay todo un proceso para que nuevamente le demos una segunda oportunidad a esa madera. Que este proceso es el reproceso, ¿no? Y creo que es el que eleva siempre las cuotas de compra, ¿no? Cuando las personas no entienden por qué cuesta más, pues obviamente me imagino que va por el tema de volver a rehacer algo con esto que te llega y generar otro producto. Exacto. Afortunadamente hay un movimiento muy grande por el rescatar esta madera. Nada más que nosotros en Talante Taller lo que estamos haciendo es que viendo las características del consumidor que todavía no está muy afín con los productos reciclados y con la parte de los muebles un poquito menos, lo que hacemos es en este rescate tiene todo un proceso tan cuidadoso que al final de cuentas tú ves una madera reciclada y no puedes creer que es una madera reciclada. O sea, no puedes creer que antes del acabado que tiene esa madera era una tarima o era una caja de una máquina. Y luego de ahí pues le añadimos un valor agregado muy interesante, el diseño. Estamos utilizando muy buen diseño mexicano en la creatividad. Te estoy hablando que podemos desarrollar desde cunas, desde sofás, desde comedores, todo lo que la gente se pueda imaginar lo podemos desarrollar con un buen acabado de diseño y aparte utilizamos materiales para proteger esa madera. Podemos crear muebles que son incluso para clubes de golf los hemos implementado, donde a final de cuentas es un mueble que queda para exteriores, pero lleva un tratamiento que lo protege, encapsula la madera para que no se vuelva a maltratar por la lluvia y por el calor. Y en el caso de interiores utilizamos unos materiales que no son tóxicos.
Probablemente la gente no lo sabe, pero todo mueble que pasó por un sistema de pintado guarda toda la vida lo que son los solventes. Los solventes, a final de cuentas, puede ser desde thinner u otro tipo de sustancia que se usa para activar un poco la pintura. En el caso de las pinturas que nosotros utilizamos, es una pintura especial de polímero que a los 30 días el solvente desapareció. O sea, prácticamente puede llegar un niño, un bebé, muerde el mueble y no tiene nada de tóxico la pintura. Es bien interesante esta parte, el cómo a veces no estamos conscientes, ¿no? Que algo tan inofensivo como un mueble pueda tener toda la parte química y oculta en esta parte. Tú hablas mucho de diseño mexicano, ¿no? Que es lo más importante, el revalorizar a los artesanos, a los especialistas, y me gustaría preguntar, estos artesanos mexicanos como tal, ¿en qué se distinguen? ¿Qué técnicas usan? ¿Qué maderas se enfocan? Y cómo a la vez haciendo esto pues se generan más fuentes de empleo, me imagino. Ok, pues mira, lo manejamos de la siguiente manera. Principalmente trabajamos con comunidades de la Sierra Madre, donde existen pequeños grupos, pequeños talleres de mujeres, que ellas lo que hacen es que, bueno, crean unos telares impresionantes o unas telas o unos acabados muy, muy especiales. Y lo que nosotros hacemos es, en vez de ir y comprarle la tela a una gran tienda, que también lo podemos hacer en algunos casos, pero lo que hacemos es que principalmente se las compramos a ellas. Entonces le podemos encargar desde 5, 10, 20 metros, dependiendo de lo que estemos fabricando, y con esa tela es con la que forramos y podemos crear desde un sofá, desde un sillón, o darle ciertos acabados a otro tipo de mueble. Entonces ahí es donde creamos una economía sustentable y una economía verde, porque también le estamos haciendo llegar ese dinero, que también es una parte de comercio justo, porque realmente estamos pagando lo que es a comunidades donde realmente de repente el contexto de artesanía es un contexto que lo hemos valorado mucho en México, pero que no se entiende perfectamente. La artesanía, uno piensa que es un objeto para cuando andas de turista y prácticamente puedes, como decimos en México, regatear y casi bajarle el 50% del costo a un producto. Cuando realmente la artesanía nosotros la consideramos como un arte objeto. A final de cuentas, incluso estos muebles tienen algo bien interesante. Cuando tú lo compras, te entregamos un certificado. Ese certificado te está diciendo que tienes un arte objeto, que a lo mejor es un sillón en tu casa, pero que es un arte objeto. Si el día de mañana tú lo quisieras vender, lo puedes hacer de dos maneras: venderlo como un mueble o vendérselo a un coleccionista, que al final de cuentas le dé valor a lo que tiene y ya de ahí pues le encontremos como que más sentido a la parte sustentable. Y lo importante es que humanizas, porque das protagonismo y das respeto al artesano, a la persona que está generando la historia del mueble, la historia del producto. Aquí tenemos enfrente algunos de tus productos, diríamos como el reusar la madera. Entonces me gustaría que nos platicaras este proceso que me comentabas. Perfecto. Mira, bueno, pues este proceso, los muñequitos que se están exhibiendo, ¿cómo se llama? Pues es un ícono de mujer y hombre. A final de cuentas, estos se sacan de los tacones de las tarimas. Lo que estamos buscando es que no se desperdicie prácticamente nada de la tarima. De ahí, por ejemplo, al momento de fabricar un mueble, de repente nos quedan pequeños trozos de madera y con esos pequeños trozos tenemos una máquina que hace los cortes y nos permite sacar desde letras, números o cualquier tipo de forma que la gente quiera. Incluso hay empresas que nos han pedido que se haga su logotipo en este tipo de madera y con un acabado especial para que a final de cuentas se proteja. Lo que destacamos aquí es que a final de cuentas los sistemas de pintado que podemos utilizar puede ser cualquiera. O sea, ahí es donde volvemos a enfocarnos en el diseño mexicano. El diseño mexicano tiene una gran amplitud en la creatividad y entonces al desarrollar este tipo de productos, pues le estamos diciendo a la gente, podemos hacerte desde un gran mueble hasta hacerte un pequeño accesorio, un detalle para regalar para la oficina o para el negocio. ¿Qué tan abierta está la gente, Humberto? Bueno, al conocer tus consumidores, al conocer estos representantes del estilo de vida que hablábamos hace unos momentos, por un lado decir, quiero ser consciente, quiero invertir, pero a la vez tienen el capital para hacer este cambio de comprar objetos que son reusados. Sí, la gente yo creo que cuenta con el capital suficiente. Con la parte que todavía no cuenta es con atravesar la barrera del miedo. De repente creo que la gente cuando piensa en sustentable piensa en que es algo de poca calidad o muy delicado, ¿no? Es como los muebles que tenemos aquí en el set, ¿no? Que estamos viendo, que están increíbles. O sea, estamos hablando de que es cartón, pero la gente puede pensar de que, híjole, como es cartón, a lo mejor se sientan 10 veces y el mueble ya no sirve. La durabilidad siempre genera esa duda y es algo sorprendente que yo les digo, bueno, haciendo este comentario que eres el invitado número 1000 que lo hace y siempre, es decir,
pónganse a reflexionar cuánto te dura una silla normal del material que tú elijas en tu casa y date cuenta que la vida útil ni siquiera llega a lo básico, ¿no? Exacto, entonces yo creo que ahí es donde la gente debe de perderle el miedo. Lo sustentable, lo ecológico, en este caso en muebles o en cualquier otro tipo de producto, realmente tiene muy buena calidad. Yo creo que hoy en día ya le estamos apostando a realmente darle acabados y darle una fineza en lo que sea alrededor de cualquier tipo de objeto desarrollado a partir de algo ecológico. Eso es bien importante. Y el que sea sustentable, que no pierda el alto diseño ni el valor de marca, ¿no? Porque a veces caemos en la idea de que sí es sustentable, tal vez ya está rayadito, ya está usadito, no me dura más. Y el decir no, al contrario, es un mueble que sí ya ha perdurado o un objeto pues a través de tiempos. Y yo siempre me acuerdo de mis abuelitos, ¿no? Si llevas 20, 30 años con el mismo mueble es porque es durable. Si usas la misma chamarra, suéter, pues bueno, obviamente porque antes los materiales que se usaban para generar todo tenían altos, no tanto estándares de calidad, sino eran durables. Ahora, por añadidura, todo lo que se diseña se hace de tal forma que sea desechable. Y ahí es que vale la pena reflexionar hasta qué punto estamos conscientes de asumir el precio de estar desechando todo de forma rápida, pero ¿a dónde se va eso, no? ¿Dónde contaminamos? ¿Qué queda? Pues yo creo que la gente también debe reflexionar que por eso hago mucho hincapié en la parte de diseño mexicano, porque al final de cuentas de repente la gente es capaz de cambiar todo un guardarropa porque ya es otra temporada, ¿no? Ya las tendencias de diseño y demás ya nos están diciendo que hoy en día el color morado que estaba de moda el año pasado, este año ya no lo es, entonces tienes que adaptarte a todo ese sistema de consumismo. Hay una forma de adaptarse también y puede ser sustentable y ecológica, es decir, recurrir a lo que son los artistas que pueden ser de alguna manera, o diseñadores que pueden ser tanto mexicanos o como de cualquier país, porque a nivel mundial ya hay un boom muy fuerte por esto, y puedes cambiar tu guardarropa, pero por prendas que realmente tengan esa segunda oportunidad de vida y que prácticamente, créeme que a veces es mucho más original que si fueras y compraras una ropa en un gran almacén o de una gran marca que de repente pues te puedes encontrar con todo mundo, ¿no? A veces este tipo de diseñadores, este tipo de artistas desarrollan prendas pero en una cantidad muy moderada porque también su capacidad no les da. Entonces prácticamente hasta podrías estar a la moda y hasta de forma muy original, ¿no? Y quedémonos con eso, Humberto, la reflexión que nos dejas de estar a la moda, de reusar los objetos que nos rodean y de pensar de forma diferente en qué puede aportar a mí y finalmente cómo hago que el mundo sea más sustentable. Humberto, muchísimas gracias por compartir. No, pues gracias a ustedes y le invitamos a todo el público a que si nos quieren seguir, pues lo hagan a través de www.talantetaller.com o de Facebook, que también es Talante Taller, o de Twitter. Ahí nos pueden incluso hacer llegar hasta cosas que ellos mismos puedan crear. O sea, Talante Taller, como lo dice, es un taller abierto para todo público. No nada más nosotros creamos. Cualquiera que quiera crear está invitado a hacerlo. Y es importantísimo seguir la voz, conocer más causas de estas. Regresamos y platicaremos más acerca de la seguridad y el impacto que tiene el estar seguros en la sustentabilidad en nuestra sociedad.
Continuamos reflexionando acerca de la sustentabilidad y, como lo mencioné, el impacto de la seguridad. Muchas veces no pensamos en la parte de la industria y, como lo hemos mencionado, todos los procesos y servicios que se generan llevan tiempo, llevan mano de obra, llevan personas involucradas. Y para este tema tengo el gusto de estar acompañada por el maestro Juan Carlos Fuentes. Bienvenido. Muchas gracias por invitarme a tu programa. Maestro, pues un gusto. Es un tema que igualmente no es tan recurrente y, sin embargo, es prioritario, porque cuántas industrias, cuántas personas están detrás para que estemos sentados sobre un sillón, para que tengamos una cama en casa, para que podamos consumir un refresco, entre otras tantas cosas que nos rodean. Compártanos usted su experiencia como empresario, como consultor en este área. Sí, es un área que me ha apasionado desde hace varios años porque tiene un fundamento social, ¿sí? Finalmente, o primeramente, todo se genera a través de las personas, ¿sí? Entonces, tenemos que ser cuidadosos con las personas, tenemos que ser cuidadosos con nuestra propia familia. Yo actualmente soy empresario, soy microempresario, mi familia participa en la empresa, en las grandes empresas participan muchos jefes de familia, hombres y mujeres, que los esperan día con día en su casa, ¿sí? Te voy a compartir unas cifras para que veamos cuál es la magnitud. La Organización Internacional del Trabajo ha anunciado que al año mueren 2 millones de personas. Y por otra parte, la Organización Mundial de la Salud nos anuncia que en el último año murieron 1.3 millones de personas por causa de accidentes viales. Entonces es terrible. Si nosotros no hacemos algo, esta tendencia va a llevarnos a que en lugar de ser la 8ª causa de muerte, se va a convertir en la quinta causa de muerte. Entonces, todo esto ha causado una relevancia a nivel internacional. La Organización de las Naciones Unidas ha puesto protocolos para manejar la seguridad de manera estratégica, ¿no? Entonces, nosotros estamos promoviendo un diplomado en seguridad industrial estratégica. ¿Por qué? Porque no nada más es manejar la seguridad en las plantas, como tradicionalmente se manejaba, sino ampliar la visión de empresarios, de expertos, ¿sí?, en la materia y de usuarios, a decir, es en las plantas, es en los centros de distribución, es en la parte comercial, donde están ventas, ¿sí?, gente que está en la calle, y también ampliarlo a decir, en mi casa también, ¿sí? Desafortunadamente, una de las primeras causas de muerte por accidentes viales en México afecta a jóvenes que van desde los 15 a los 29 años de edad, ¿sí? Y más aún, 1 de cada 3 personas que fallecen en la vía pública de accidentes viales no tenía coche, ¿okay? Entonces, con estas cifras tan alarmantes, nosotros estamos obligados a revertir esa tendencia a través de hacer un programa sustentable, estratégico, basado en 4 pilares, ¿sí? Los pilares que nosotros estamos manejando para este diplomado son 4. El primero es el liderazgo. ¿Qué le toca al líder hacer? ¿Cómo establecer las políticas? ¿Cómo establecer los estándares y las prácticas que van a transformar a la empresa? Seguido de todas las tecnologías que hay, todas las metodologías que hay para poder medir el riesgo, para poder priorizarlo, para poder asegurar la continuidad del negocio, ¿sí? El tercer pilar, estamos hablando de lo que es la parte educacional. Cómo, con estos estándares, con estos procedimientos, entrenar al personal, abrirles esa visibilidad, transformar su forma de ver las cosas, sus métodos de trabajo, pero decirles de manera simple y directa cómo hacerlo, integrando diferentes equipos de trabajo. Y el cuarto, y yo creo que es el más importante, es la transformación cultural, ¿sí? Es cómo lograr que estos equipos multidisciplinarios de trabajo se integren de manera efectiva, que fluyan a través de todas las organizaciones, de todas las instituciones, y también lo puedes aplicar en tu familia, ¿no? Hemos tenido la gran experiencia de que este programa, cuando se empieza a ejecutar, trasciende a la familia, y la familia empieza a adoptar esas prácticas. Por eso decimos que es un programa de seguridad industrial estratégico, pero también tiene mucho sentido social.
Es importante, maestro, como usted menciona, como captar y entender el enfoque total, ¿no? De entrada, obviamente, un trabajador, una persona que se integra a una fábrica, un centro o en cualquiera de los puestos que usted mencionó, pues tiene de entrada, bueno, ciertos hábitos, cierta disciplina personal en el hogar, cierta personalidad que es importante, cierta capacidad de reacción, dependiendo si son deportistas, si no, bueno, cada persona es un mundo distinto de oportunidades y de momentos. Entonces, es bien interesante ver temas que pensamos que son indirectos, por supuesto que manejamos en nuestro uso cotidiano, cómo pueden impactar, y yo me imagino de entrada que impacta en esta estrategia. Usted habla de la estrategia y pareciera curioso que la estrategia de trabajar con personas para temas industriales impacta su vida y, como usted dice, aparte de que impacte estos dos sectores, cambia un poco la cultura, ¿no? Claro, a la hora que tú amplías esta visión, viene un proceso en la persona y dice, bueno, yo lo hacía porque tenía que hacerlo, ¿sí? Voy en el auto porque, si no, es una violación al reglamento de tránsito. No uso el celular porque está prohibido. Bajar las escaleras es igual, de igual forma, ¿no? Me tengo que tomar del barandal. Pero lo haces porque te obligan a hacerlo, ¿sí? Porque hay una regla atrás de todo esto. ¿Por qué es política de la empresa? O porque hay una regla, vuelvo a repetir, muy, muy dicha. Pero después viene una transformación me convenzo a mí mismo, y valga la redundancia, a nivel individual, que es bueno para mí, ¿sí? Y después ahí viene la parte de transformación personal y viene la parte que a mí más me gusta, es sirvo a los demás. ¿Cómo? Empezamos a cuidarnos unos a otros, ¿sí? Yo te cuido a ti, tú me cuidas a mí, ¿sí? Y si yo veo algo que no está adecuado, te lo digo, no por criticarlo, sino más bien por cuidarte, porque sé que eres valioso o valiosa y porque sé que tú eres una persona que la esperan en su casa, ¿sí? Así de trascendente es este programa. Y usted toca dos palabras que me gustan mucho, la transformación y la trascendencia. Y ahí pienso en el tema de cómo es un cambio, cómo podemos hacer y enfocarnos a que esto del cambio sea un hábito de día a día. También un punto importante, muchas veces se habla de la optimización, de las cuotas de mercado, de ser productivos. Hemos escuchado, varias encuestas han arrojado que el mexicano trabaja hasta 3 turnos por día, que tiene unas tasas de trabajo impresionantes, pero si no, ¿hasta qué punto son efectivas? Claro, sí, eso es muy cierto. A veces cuando empiezas a trabajar estas situaciones dices, lo hacemos porque queremos incrementar la productividad de la empresa, pero no es cierto. O sea, las empresas que tienen accidentes tienen problemas de ausentismo laboral de un 3% aproximadamente, ¿sí? Con este tipo de programas sustentables lo que estamos logrando es que, por ejemplo, se revierta esa tendencia y canceles completamente el ausentismo laboral. Había empresas que, por ejemplo, no podían concebir operar un año sin tener un solo accidente. Decían, esto es imposible. Y cuando empieza el programa, muchos te dicen, eso no se puede hacer, así de sencillo. Y a la hora que empiezan a trabajar el programa se dan cuenta que empiezan a reducir en un orden de 40 al 60% sus indicadores de accidentabilidad, ¿sí? El siguiente año ya están llegando a los niveles de 0 accidentes, ¿sí? Y ya para el tercer año ya es una cultura de 0 accidentes. Y empieza la vuelta. Bueno, ¿qué podemos hacer para empezar a prevenir? ¿Qué podemos hacer para empezar a cuidarnos por adelantado? ¿Sí? Ya no reaccionar, sino más bien prevenir. Y eso es a lo que nosotros llamamos la transformación cultural. Es bien importante, ¿no? Porque tocamos el punto que se maneja en nuestra sociedad en muchas industrias, ¿no? El tema de la prevención se vuelve mucho más rentable que el pago de los daños hechos, ¿no? Y hay ciertas culturas en el mundo que son especialistas en prevención, lo vemos en la industria de la medicina. Ahora la tendencia es prevengo y mejor ya no me arriesgo con enfermedades avanzadas. Antes era un poquito atacar ya en el momento. Se salvan vidas, pero obviamente aparte del factor humano y de la calidad de la experiencia que tiene el trabajador, hablaríamos de los beneficios empresariales. ¿Cuáles serían estos? Es una pregunta muy interesante. Hay varios. El primero es la continuidad del negocio, ¿sí? Hoy en día la interconectividad global es total, ¿sí? Si hay un efecto, si hay un evento en una industria, todo el mundo se entera, ¿sí?
todo el mundo se enteró de lo que pasó en España con el tren que se descarriló, ¿sí? Todo el mundo se entera de un camión de gas en el periférico en la Ciudad de México y cuánto daño causó. O sea, todo el mundo se entera de manera inmediata por esa interconectividad. Ahora, el beneficio primero para los empresarios es mantener la reputación empresarial, que cuesta muchísimo trabajo mantenerla, hacerla crecer, expandirla, comunicarla, para que lo pierdas en un evento, por un descuido, por una falla de una política y por una falla de entrenamiento en tus trabajadores. Esa es la primera para los empresarios. La segunda es la continuidad del negocio. Si tú tienes un negocio que sufre un evento, inmediatamente el flujo efectivo se afecta, ¿sí? La tercera es más metalizada hacia la parte de seguros, primas de seguros y demás. Yo he participado en programas con empresas que se detienen los aumentos a las primas de seguros, por una parte, y por otra parte hay reconocimiento. Por ejemplo, me pasó en Argentina, donde había reconocimiento de la ART en una empresa que había reducido sus accidentes y le dijo esta agencia, te voy a disminuir el costo del seguro en 40%. Entonces, esas son las partes, digamos, más metalizadas, pero válidas, ¿no? Y la otra es que empieza a incrementarse la eficiencia en ventas por disponibilidad vehicular, por disponibilidad de vendedores en la calle, y entonces cuando la parte del director comercial, los directores generales empiezan a apoyar el programa de manera personal. Y eso es bien importante, ¿no? Quedarnos con esta reflexión, el hecho que la seguridad y hacerlo de forma estratégica en nuestros hogares, en nuestros trabajos y en nuestros procesos es algo elemental que impacta en nuestra salud y que nos permite finalmente hacer la reflexión de salvaguardarnos como tal y ser precavidos y adelantarnos a los accidentes. Maestro Juan Carlos, le agradezco muchísimo por compartir este fortalecimiento y este nuevo campo estratégico. Muchas gracias. Y los invitamos a irnos a corte comercial y regresamos. Urbanismo Positivo presenta. ¿Qué tal? Es un gusto saludarle. Yo soy Paola Barba y esto es Urbanismo Positivo. Muchos estudios se han hecho sobre los beneficios que aporta el uso de la bicicleta a una sociedad. Se reducen los índices de contaminación, se hace menor el uso de los servicios de salud pública al mejorar la salud de quienes hacen ejercicio y mejora el tránsito en la ciudad. Hay ciudades de vanguardia como Ámsterdam, en donde tanto se ha favorecido el uso de la bicicleta que se ha logrado el 55% de sus traslados se hagan en este medio de transporte. Imaginemos el ahorro en la necesidad de transporte público que esto significa para la ciudad. Gracias por habernos acompañado. Le esperamos en la próxima en Urbanismo Positivo. Urbanismo Positivo presentó.
para hacer posible la profesionalización a través de diplomados, a través de distintas áreas de conocimiento tan específicas como esta, se requiere expertise diverso, ¿no? Porque yo lo escuchaba y manejan 4 áreas de conocimiento que uno jamás se imaginaría que la parte industrial aboca a tan global, ¿no? ¿Qué otros temas hay que reforzar para poder ser buenos expertos en esta materia? Bueno, definitivamente lo que es dimensionar el riesgo. Para eso nosotros tenemos dentro del diplomado un experto en manejo de protección civil, es la parte mera regulatoria, es la parte, digo yo, es la parte técnica, es la parte del hardware, la parte física, ¿sí? Otra materia que estamos manejando mucho es la parte de lo que es el manejo humano, ¿sí? Muchas veces juntamos un grupo de personas, pero si no le tenemos nosotros en este grupo un propósito y prioridades, ahí lo que vamos a tener es simple y llanamente personas y no un equipo efectivo de trabajo. Y para eso estamos trayendo expertos en manejo humano, en psicología industrial, ¿sí? Él es Gerardo Díaz, egresado de la UDLAB, Mónica Hernández, él es director de una empresa francesa y ella tiene su consultoría y ellos se meten hasta la mera esencia de la persona. Eso es bien interesante, sí, porque es un concepto moderno, psicología industrial. Entonces, exacto, ¿estaría aplicada a los gerentes o a todas las personas? Es a los que van a ser los portavoces y no necesariamente los expertos en seguridad, sino puedes tener a alguien de flota, puedes tener a alguien del departamento legal, de finanzas, de la parte de ventas, ¿sí? Entonces, cuando empiezas a conjuntar todas esas habilidades, la gente siente admiración uno por el otro y ve la contribución dentro del equipo. Es muy bueno, muy interesante. Y ellos lo manejan a través de tener personalidades y habilidades complementarias dentro de un equipo. Finalmente, ser distinto no es ser más o menos, es ser diferente y ser más. Que esa reflexión es muy profunda y que es importante porque definitivamente la profesionalización especializada hace un cambio, ¿no? Muchas veces tenemos en México ciertas carreras, ciertas áreas de especialidad y cuando tú te enteras de las cifras que existen en temas de maestros, doctorados, son mínimos, ¿no? Y si nos vamos a la parte científica, la verdad es que tampoco tenemos mucha oportunidad de oferta existe más. Claro. Las personas interesadas en tomarlo por alguna razón se van por temas de áreas como sociales, áreas como negocios, incluso artes, más antes irse a la ciencia y pensar que la ciencia, la ingeniería y obviamente las metodologías específicas son las que rigen y las que permiten que se haga este cambio, esta inversión. Ahora, el que seamos más conscientes y justifiquemos de forma más adecuada estos procesos para que no haya seguridad, me gustaría reflexionar con ustedes acerca del hecho que implica el gasto. Si yo tengo un accidente, si yo estoy pagando un seguro por mi empleado, si yo soy el empleado accidentado, pues obviamente implica todo un tema de gastos, de procesos, claro, incluso de malas noticias. Y creo que ¿cómo podemos humanizar este proceso con esta estrategia? Mira, para todos los que somos más enfocados hacia la parte monetaria, la Organización Mundial de la Salud hizo un estudio somero, ni siquiera muy profundo, y evaluó el daño material en 508 mil millones de dólares por año por accidentes relacionados al trabajo. En México también se hizo ese estudio, también por esta organización, y representa 1.3 del Producto Interno Bruto. Es gravísimo, es una noticia impresionante. Entonces, es un tema que sí te levanta y dices, ¿cuánto impacta a nivel mundial? ¿Cuánto me puede impactar a la empresa? Y ahí da la vuelta, dices, no solamente se trata de dinero, sino se trata de personas, ¿no? Y vuelve y pega el tema, me conviene por dinero, pero también me conviene por familia, ¿no? Entonces, ahí es donde ponemos el regreso de esto.
Bien importante, y la reflexión de humanizarlo, ¿no? Son cifras extraordinarias de pérdida, y yo diría, bueno, la pérdida de una vida. ¿Cuántos casos se han dado por falta? Por ejemplo, industrias que manejan químicos, industrias metalúrgicas que trabajan con altas temperaturas, donde la persona que trabaja está clara que hay más riesgos, y sin embargo hay muchos casos de éxito, usted me comentará, que incluso han demostrado que haciendo industrias tan complejas no han tenido accidentes, lo celebran, lo certifican y posicionan en el mercado como grandes empresas donde trabajar. Exacto, y fíjate que aquí hay algo muy importante. Los accidentes más recurrentes no pasan dentro de las plantas. Cuando tienes este programa, la parte que está más expuesta a los riesgos es en la vía pública, ¿sí? Es la primera causa. Y son cosas que nos dice, tenemos mal orientada la brújula, tenemos mal orientada la prioridad. Entonces, en este diplomado te enseñamos a abrir esa prioridad, es decir, abrir esa perspectiva y decir, ¿dónde debo enfocar primero mis recursos, mi energía para empezar a manejar el riesgo, ¿sí? Que esa es una parte muy importante dentro de este diplomado. Te dan las herramientas técnicas, te dan las herramientas humanas y te dan las herramientas transformacionales, culturalmente hablando, para que salgas con un plan a 3 años y sepas qué hacer desde el primer día, qué beneficios vas a esperar el primero, segundo y tercer año, y qué debes ver de cambios en los comportamientos a nivel individual y a nivel colectivo. Los beneficios son muchísimos, te puedo decir incrementos de eficiencia, como ya lo había mencionado, reducción de primas de seguros, y sobre todo mantener a la gente muy enfocada en su trabajo. Me han dicho a mí, cuando hay un accidente en un lugar de trabajo, lo primero que pasa es, aunque la gente está de cuerpo presente trabajando, su mente está disparando otra cosa, ¿no? Y eso a nivel organizacional te pega muchísimo, ¿sí? Y es importante, ¿no? Comenzamos a ver de forma mucho más estratégica, estructural, el proceso de un trabajador, lo que implica el factor psicológico. A mí me encantaría considerar y reflexionar hasta qué punto y en qué empresas o lugares de nuestro país se toma en cuenta el factor psicológico, como usted decía, para el trabajador. Se ha comprobado que el implementar actividades deportivas, socioculturales, de recreación, una vez a la semana genera cuotas impresionantes de estimulación y motivación en el propio empleado. Por ejemplo, hablar de que muchas mujeres son madres, y no de un hijo, sino de varios, el gran estrés que sufre la mujer a la hora de dar a luz, de integrarse inmediatamente al trabajo para poder mantener al hijo y no tener servicios de guardería, servicios que le permitan. ¿Cómo podremos también estratégicamente tocar este punto? Ese es un tema muy interesante el que acabas de mencionar, y te lo resumo así muy rápidamente. Cuando un trabajador tiene un accidente, sobrevive y tiene un problema permanente, parcial, hay un proceso de catarsis a nivel individual, pero también a nivel empresarial. Este proceso es cómo reincorpora al trabajador a su vida laboral. Puede regresar a su mismo puesto, lo tengo que relocalizar, y la misma gente que lo rodea en su lugar de trabajo, ¿cómo lo va a ayudar a reincorporarse a ese trabajo? Es un proceso que también se toca en el diplomado, ¿sí? ¿Por qué es tan importante? Porque la gente que tiene un accidente tiene que revisar junto con los expertos, junto con la gerencia, qué falló en el sistema, ¿sí? ¿Qué falló en las políticas? ¿Qué falló en los entrenamientos? ¿Y qué falló en los comportamientos? Finalmente te puedo decir, tú tienes un resultado bueno o malo dependiendo de la acción que hayas tomado, buena o mala, y esta viene de una decisión personal o colectiva, y esto se va hacia atrás, y es decir, en base a qué estoy tomando mi decisión, en base a qué valor, y es cuando ahí se vuelve un valor fundamental la seguridad. Si yo tengo un valor bien plantado, bien sustentado, voy a decidir bien, voy a accionar bien y voy a tener un resultado positivo. Y el logro de las empresas que llegan a cero accidentes es muy significativo, no tanto para la empresa, sino también para los empresarios, para los trabajadores,
para las familias, ¿sí? Y es cuando trasciende a las casas. Y como se dice, el trascender, el pasar más allá. Ahora me gustaría, un poco antes de ya terminar este programa, quedarnos con reflexiones importantes. Una persona que se profesionaliza a través de este diplomado, que se enfoca en temas de estrategia y de seguridad, ¿qué beneficios, digamos, tiene como profesional, tanto a nivel personal como a nivel operativo, de otra persona que tal vez no tenga esta posibilidad de fortalecimiento? Es un punto excelente, es pasar de la parte técnica operativa limitada a la parte industrial, a pasar a una mentalidad estratégica con un plan bien estructurado, porque para certificarte necesitas presentar tu plan aprobado por los voceros, por los mejores actores o por los actores más importantes de la empresa o de tu institución, ¿sí? Para que ya no sea un programa individual, no sea un esfuerzo personal, sino sea un esfuerzo integral y colectivo de la organización o la institución en la que representas. Entonces, pasas de estar en una oficina con un enfoque técnico regulatorio a hacer un manejo del riesgo a nivel integral dentro de una organización. Y una buena noticia al escucharlo es que el manejo del riesgo, como usted lo menciona, tiene su metodología, tiene su estrategia, tiene sus resultados de mitigarlo, ¿no? Claro. Vale la pena tomar este reto, concluir con lo que usted nos enseña el día de hoy como especialista, como profesional en el área de seguridad, en el tema industrial, el cómo podemos vivir nuestra vida de forma más justa, más cuidadosa y ser precautorios como tal. Agradecerle muchísimo al ser coach, especialista y profesional en esta industria y bueno, conocer más de usted a través de nuestros cintillos y finalmente reflexionar en Reto Proactivo el hecho de que la sustentabilidad siempre se basa al inicio yo como persona y después vamos a condicionarla y extrapolarla a nuestro trabajo, a nuestras interacciones, a lo que nos rodea y simplemente entender que es un tema integral. Quiero recordarles que en Reto Proactivo, semanalmente ustedes podrán conocer casos de éxito, estas historias inspiradoras y finalmente sinergias estratégicas sociales que nos enseñan cómo hacer mejor las cosas y cómo ser socialmente responsables. Mi nombre es Alona Starostenko y les recuerdo que nos puede acompañar semanalmente en Reto Proactivo para conocer más de la responsabilidad social. Nos vemos hasta la próxima semana. Ultravisión, los expertos en televisión.